Bienvenido a todos al show libertario de John Coben. Soy Dr. John Coben, la voz libertaria aquí en Viña del Mar, Chile. Estamos esperando a una excelente huésped que tenemos, Douglas Pollock, para hablar del tema de cambio climático hoy, el cambio climático. Y él tiene problema de conectarse, pero estamos esperando que prontamente viene para unirse con nosotros y hablar. Y antes de eso, bueno, está pidiéndome una cosa, entonces voy a volver en un segundo para que él tenga el link más rápido para llegar. Estoy aquí solo hoy día haciendo todo eso. Lo siento para la gran pausa aquí. Bueno, no sé si Douglas puede unirse o no con el link. Vamos a intentar y ver si él puede. En todo caso, lo que quiero conversar para comenzar todo eso es recordarles que aunque no soy un científico natural, no soy una persona que sabe mucho sobre la física o algo sobre climatología, hidrología y temas científicos así. Yo puedo decir que he estudiado políticas públicas mucho. Yo sé que sí es verdad que hay realmente un problema de tener un cambio climático en el mundo provocado por seres humanos, que nosotros tenemos ninguna posibilidad de solucionarlo a través de las políticas públicas. Eso tiene que ver con la teoría de incentivos perversos de la elección pública principalmente. He conversado eso antes. Y además hay otras cosas que nos provoca causar algunas dudas sobre ese tema de cambio climático en el mundo. Principalmente porque yo recuerdo hace 22 años en Kioto, había una gran predicción en 1997 que íbamos a tener grandes calentamientos de las temperaturas sobre la faz de la Tierra. Y la realidad es que no hemos visto eso en 20 años. De verdad, las temperaturas que, si no me equivoco, ha bajado un poco. Además, hay otras cosas que son bien curiosos en todo eso, que provoca dudar de nuevo. Yo te muestro, por ejemplo, una gran preocupación que se encuentra en personas como Al Gore y los demás que hablan de la derretimiento que se derrita el hielo de la Antártica o el hielo de Groenlandia, que va a provocar un gran inundación o diluvio o algo así en ciudades costeras. Eso es muy extraño para personas que entienden un poco sobre ciencia. Una razón es que por el hielo flota. El agua es el único químico que yo conozco, por lo menos, en que su forma congelada flota encima del líquido. Y es muy, muy interesante, ¿no? Porque no hay un desplazamiento grande de agua cuando el hielo está adentro. Tú puedes poner o llenar su tina con mucha agua y después echar un gran balde de hielo adentro y cuando flota no está desplazando o causando el nivel subir tanto. Pero si se transforma en líquido, igual, si se calienta tanto hasta que no tenemos ningún hielo en el mundo, lo interesante es las cifras, de nuevo, que he encontrado aquí buscando en Google. De nuevo, puede ser que algo está aquí que soy muy ignorante sobre algo, pero mirando las cifras solamente, veo aquí que el océano aquí contiene 1,35 billones
de kilómetros cúbicos o 320 millones de millas cúbicas en el mundo. Y si consideramos esa cifra usando las millas, por ejemplo, 320 millones, mejor digitar probablemente que esa porquería de echar con mi mouse. Esa es la cifra. Y si yo voy a considerar el volumen de hielo que está en Antártica, estamos hablando de 7,2 millones de millas. 7,2 millones de millas. Y en Groenlandia tenemos 630 mil millas cúbicas de agua o hielo allá. Entonces, con esas cifras, estoy pensando aquí, porque 600 es como 7,8, ¿cierto? 7,8 por ciento. Si todo está derretido, 1, 2, 3, a ver. 7,8, 3, algo así. Bueno, esa cifra más o menos, cerca más o menos de 3% máximo, o puede ser un poco menos. Y eso es para eliminar todo. Y un aumento de 3% de toda el agua va a provocar una inundación o diluvio en forma apolítica. Me provoca muchas dudas sobre eso. Porque no veo que eso va a pasar por ese cambio climático rápidamente. E incluso si lo hace, probablemente hay mucho tiempo para adaptarse y eliminar la amenaza de cualquier forma. He leído otros científicos sobre esa cosa de la parte de ciencia natural diciendo que ese cambio no va a provocar ningún grave problema en el mundo, incluso si no hay hielo más en Antártica o en Groenlandia. Ese no es una cantidad suficientemente grande. De nuevo, yo no sé con ciencia cierta, no es mi campo de estudio, pero voy a tratarlo como si fuera realmente un problema real. Nada más decir que es eso. Y con este hecho, yo puedo imaginar qué voy a hacer con eso. Voy a cambiar mi pantalla un poco para recordar sobre los incentivos perversos en la teoría económica. No sé si Douglas viene o no. Me imagino que él tiene un problema. Voy a hacer una pausa de nuevo. Ya. Tantos problemas en conectarnos. Zoom funciona muy bien, ¿no? Y no entiendo por qué hay tanto problema con eso, pero aparentemente hay. Entonces, voy a ver. Ya, necesito un celular para hacerlo. Ya, voy a conversar un poco sobre eso mientras que él llegue a hacerlo. Una mala presentación sin productor, teniendo que hacer todo eso mientras tanto. Yo sé, lo siento, perdón y discúlpeme. Voy a pedir si podemos hacer una cosa más. Un momento, por favor. Ya.
Voy a compartir la pantalla una vez más. Ahora, este es de un libro que escribí hace muchos años. La primera edición estaba en 1999 y usé el mismo gráfico después en el año 2009 en otra publicación, la segunda edición de ese libro sobre políticas públicas. Y es una figura bastante fácil de entender y voy a explicarlo porque uso mucho esta figura para explicar cómo se puede eliminar o no eliminar vicios en el mundo, o no solamente vicios, cualquier externalidad negativa es un costo a terceros o cualquier otro problema medioambiental que existe. En este caso, está usando el tema de smog como ejemplo aquí. Smog. Y aquí dice, por ejemplo, smog. Y lo que pasa es tenemos sobre los años, que dice aquí time, sobre los años, una cierta cantidad de aire limpio y una cierta cantidad de aire sucio en un lugar. Y por esa razón la parte más negra es la parte de aire sucio. Entonces, con los años, pasando por varios años, tenemos un punto en que hay mucho más aire sucio que aire limpio puede ser. En términos de la parte de abajo, donde la gente está consumiendo el aire para vivir. Y eso pasa en algunas partes de la historia, en algunas ciudades, porque la urbanización y la producción produce smog. Es imposible no tener alguna cosa contaminado o algún residuo o algo después de producir cosas. Por esa razón tenemos smog en algunas partes, también porque topografía o la fisiografía de lugares como Santiago o Los Ángeles, California, y otras partes, tiene montañas, está más o menos cerca del mar, que siempre tiene un viento que está manteniendo el smog en ciertas estaciones del año sobre la ciudad. En otros momentos no, se sopla afuera. Pero esa es alguna ocurrencia muy común. Y el mismo diagrama que trata con el smog, trata con la prostitución, las drogas, vicios o externalidades negativas, y también con problemas de cambio climático o otros supuestos problemas así. Es que el gobierno, el Estado y los funcionarios del Estado se benefician por tener problemas. A solucionar problemas para ellos muchas veces provoca un gran problema porque van a tener menos necesidad de esos burócratas, reguladores, políticos, etc. Entonces ellos tienen un incentivo para mantener una cierta cantidad de maldad en el mundo. Si sea vicio o sea problema de medio ambiente o cualquier otra cosa, eso es muy común. Entonces, pensando en cómo está el smog, o podemos decir que el gran problema de calentamiento global, se supone que realmente hay un gran problema de cambio climático, cambio de calentamiento global a causa de la emisión de dióxido de carbón. Está subiendo con el tiempo, pasando los años, y ahora peor. Y la gente llega al punto de estar preocupado, en inglés concerned. No fue tanto antes porque la gente está diciendo, bueno, estamos produciendo cosas, viviendo mejor, la calidad de vida es mejor. Entonces, hasta este punto, sí, estamos hablando de 1900 hasta 1945 en alguna parte del mundo, por ejemplo. Llegamos a ese punto y nadie está realmente reclamando, pero comienza a estar preocupado cuando toca la raya C, que está aquí. Y después de eso, la gente se preocupa más porque hay aún más comentarios sobre eso. Pocos años después, 10 años, 15 años después, la gente está aún más preocupado hablando de la destrucción del medio ambiente y políticamente el fin del mundo si no hacemos algo inmediatamente. Y pasa un punto de
súper preocupado, o en inglés preoccupation, y llegando a ese punto, la gente ya está diciendo, ya, basta. Nosotros vamos a morir si seguimos con este problema. En este caso, en el gráfico es smog, pero puede ser también emisiones, o puede ser prostitución, o drogas, o otro vicio, como quiera. Y sigue por encima del P hasta que llegue a ese punto aquí. Y ese punto es el punto de reclamo. Por esa razón dice aquí reclamo, o complaint en inglés. En ese momento tiene que tomar decisión. ¿Cuál es la mejor manera de solucionar el problema? Y hay dos opciones siempre en el mundo. Uno es usar el libre mercado y confiar que el libre mercado va a solucionar todo ese problema. Y después de eso, esperar, porque la tecnología va a estar producida porque la gente ya tiene demanda para comprar la tecnología para limpiar el aire o reducir emisiones o reducir cualquier vicio. Pero esperar por algo para un gran mente, para inventar algo, es muy incierto y la gente no le gusta la incertidumbre, quiere soluciones ahora. Entonces, no están dispuestos necesariamente a usar el mercado. A largo plazo, el mercado sí va a satisfacer la demanda que consumidores tienen y va a llegar aquí en un punto más abajo de punto C, porque no vale la pena pagar y seguir pagando tecnología para llegar a cero. Cero es muy costoso, requiere mucho sacrificio. Entonces la gente va a estar contento en cualquier momento que está bajo la raya C. Bienvenido, Douglas. Muchas gracias por unirse con nosotros hoy día. ¿Me escucha bien? Tu micrófono no está conectado, no te escucho. Entonces tiene que ver si hay salir eso por un momento para ayudarte un poco. Ya, debería estar funcionando, Douglas, pero no te escucho. Entonces, ¿hay algún problema con tu micrófono allá donde estás? Ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien. Bienvenidos. Muchas gracias por unirse con nosotros en Zoom para el show libertario de John Coben. Voy a terminar mi comentario, si puede tener un poco de paciencia, y vamos a pasar a ti inmediatamente. Estoy conversando sobre un tema que has escuchado antes, cómo el efecto de incentivos perversos elimina la posibilidad de solucionar problemas así, si fuera realmente un problema de calentamiento global o cambio climático. La ciencia indica que no va a tener ningún efecto. Entonces, volviendo a eso, a lo que hemos visto, voy a volver. Llegamos a otra solución. La gente no está satisfecha con usar el mercado para llegar a este punto porque es demasiado incierto y requiere mucho tiempo. Entonces, van a usar las políticas públicas. Pero las políticas públicas pueden hacer algunas cosas, obligar a la gente a cerrar fábricas, obligar a la gente a quemar bosques allá en Brasil. Puede estar poniendo algunos otros restricciones en la producción de productos que emiten menos carbono o dióxido de carbono y todo ese tipo de actividad. Y con eso puede obligar al mercado a reducir las emisiones y bajar aquí bajo el nivel P en el gráfico. Y cuando eso pasa, ocurre algo muy curioso, que tenemos burócratas políticos, reguladores, que están bien pagados, y también personas que están haciendo seminarios sobre calentamiento global o sobre otras apocalípticas predicciones de tener distintos problemas de cambio climático. Entonces, ellos todos tienen intereses muy, muy personales en eso. Está ganando bien. Y si fuera realmente solucionado el problema, van a perder sus trabajos, van a perder interés gente en escuchar sus seminarios o comprar sus libros. Y cuando eso pasa, ellos van a tener un incentivo perverso de no permitir
seguir bajando por la política pública y llegar a este punto C. Y cuando llega a punto C, ellos tienen un sentido para mantener sus sueldos, para mantener su fama, su poder, etcétera, de relajar las restricciones y subir un poco el problema de emisión de carbón, por ejemplo. Y a largo plazo, vamos a estar permanentemente entre las dos rayas, haciendo algo así, nunca solucionando el problema. No es tan grave como eso, pero nunca es tan bueno como algo aquí abajo. Estamos en un rango con un problema permanente en la sociedad. Y eso va a pasar cuando tenemos la política pública usado para solucionar un problema. Piensa en su propia experiencia, lo que ha escuchado o leído. ¿Ha solucionado el gobierno realmente un problema, un vicio, un catástrofe como problema de drogas, de heroína, un problema de uso de alcohol o prostitución o divorcio o aborto o, bueno, cualquier cosa? ¿Por qué el Estado no es bueno para solucionar pobreza? Porque el gobierno no tiene un incentivo realmente en solucionarlo. Mantenerlo en cierto rango donde la gente está incómodo, pero no reclamando para decir que esa gente es incompetente, tiene que despedir a esa gente. No, ha bajado la raya P, pero está encima de C, porque encima de C tenemos interés en mantener a esas personas. Entonces, si alguien dice que toma decisión, el calentamiento global realmente es un problema, que dudo, y Douglas va a explicar por qué, o que el cambio climático es un problema y tenemos que estar muy espantados por eso, decir que las políticas públicas van a solucionarlo no va a resultar. Vamos a solamente causar permanecer en forma permanente para todos los años seguidos. El gobierno no ha solucionado graves problemas en el pasado. El gobierno quiere una cierta cantidad de pobreza, una cierta cantidad de inmoralidad, una cierta cantidad de asesino, una cierta cantidad de divorcio, una cierta cantidad de guerra. Todas esas cuestiones, maldades para la ciudadanía común y corriente, corren contra los intereses de burócratas políticos y otros que benefician directamente o indirectamente por la existencia del problema. No sé, la teoría de elección pública, en este caso de incentivos perversos, nos indica que olvida la idea que nosotros con políticas públicas podemos realmente solucionar esos graves problemas. Ahora quiero conversar con Douglas, porque Douglas ha estudiado. Es una persona en el campo de cosas naturales, de ciencia natural, que ha estudiado y puede hacer un resumen para nosotros, porque no es realmente un problema que estamos hablando, que es peor. Imagínense, la política pública está usada para solucionar algo que realmente no es un problema. Eso es aún peor, una gran pérdida de dinero y tiempo y problema para la gente del mundo a causa de este supuesto problema. Douglas, bienvenido de nuevo a nuestro show. Tu comentario sobre eso, por favor. Pero muchos comentarios, pues muy interesante lo que tú estás hablando, John, y me gustaría explicar lo que tú acabas de decir con dos grandes ejemplos que revelan la ineficacia de cualquier gobierno cuando intenta resolver un problema, peor aún cuando ese problema no existe. El caso de Yellowstone, a principios del siglo pasado, a algún burócrata norteamericano, al gobierno norteamericano, se le ocurrió que había muchos lobos y que estaban matando a los alces. Y entonces empezaron a cazarlos furtivamente y lo lograron, mataron muchos lobos, pero los lobos son animalitos inteligentes. Y se arrancaron hacia el norte, por toda la frontera con Canadá, se fueron hacia el este, en el este bajaron por, ¿cómo se llama? El norte el noreste de Estados Unidos, bajaron hasta Nueva York. Y ahí empezaron a poblar de nuevo. ¿Y qué es lo que pasó en Yellowstone? Empezaron a
a crecer mucho la población de alces, y los alces comen las plantas, y los árboles los comen de raíces y las matan. Entonces se le empezó a secar Yellowstone. Todo este problema duró 70 años, hasta que de repente alguien se le ocurrió de que por qué hacía tanto tiempo atrás habían matado a los lobos que mantenían un balance ecológico natural. Entonces empezaron a repoblar nuevamente Yellowstone con lobos, empezaron a comerse naturalmente lo que necesitaban para subsistir y crecer en su población a los alces, y se volvió al balance natural de la naturaleza. Y el Estado dejó de meter sus garras, y ahí tiene un ejemplo de largo plazo de cuando el gobierno mete sus garras, lo único que hace es empeorar las cosas. En el caso de la contaminación global, esto empezó a principios después de la Segunda Guerra Mundial, con el auge industrial global, ¿no es cierto? Y el auge de los automóviles, y en los años 50 empezó por primera vez a hablarse de smog. Y en esa época, en los años 60 y 70 incluso, Santiago de Chile se peleaba uno de los 3 primeros lugares entre las 3 ciudades más contaminadas del mundo, junto con Los Ángeles en California y ¿cómo se llama? Y Pekín. Sí. ¿Y Ciudad de México, no? ¿Tampoco? No, perdón, Pekín, me equivoco. No, tiene toda la razón. Ciudad de México, Los Ángeles, Santiago de Chile. Nos peleábamos los 3 primeros lugares durante 20 años, algo así. Bueno, ¿quién solucionó el problema de eso? Fue el mercado. Y el mercado, cuando se le deja libre, desregularizado, el mercado compite. Las industrias, las empresas al interior de la industria compiten la Ford con la Chevrolet, y así empiezan a mejorar el rendimiento de sus motores, abaratan los costos, da más kilómetros por litro el rendimiento de la gasolina, de los motores, ¿no es cierto? Y así progresa el mundo. Y resulta que hoy en día, el planeta, el parque automotriz del planeta, contamina el 3% de lo que lo hacía en los años 60 y 70, y en el caso de Estados Unidos, el 1%, pero a nivel global el 3%, y eso no ha sido la solución propuesta ni promovida por ningún gobierno, ha sido el mercado con sus propias herramientas que ha subido. Y lo mismo ocurre en la aviación. ¿Tú te acuerdas cómo eran los Boeing 737 o los Boeing 707, las turbinas largas hasta que parecían un puro, en los años 70 y 70, ¿no es cierto? Ahora son cortitos y gorditos. Han aumentado 30 veces la eficiencia de sus motores, no solamente en el uso de combustible, sino que la contaminación, ojo, la contaminación, cualquier cosa menos CO2. El CO2 no es contaminante, es una bendición para la naturaleza, no una maldición, como dice Naciones Unidas y los Al Gore y los Greenpeace. Las plantas les gusta el CO2, ¿cierto? Al mismo tiempo que han disminuido su noise, su ruido, su sonido. Ahora son silenciosos. Antes había que taparse los oídos al ver despegar un Boeing 707 o un Jumbo en los años 70. Y eso son todas soluciones de mercado, no de ningún gobierno. Ahora, en el caso del calentamiento global, no hay nada que hablar ahí, porque ese es un invento, es un no problema, como dice Lord Christopher Monckton, que finalmente lo traigo a Chile, viene a Chile. Claro. No te digo que más viene a Chile, porque todavía quiero mantenerlo en reserva, pero porque requiere ya escolta policial. Te puedo preguntar algo. Yo, antes que llegase, tenía compartido con algunas personas aquí algo sobre la capa de hielo. Voy a, en un momento, tengo que encontrarlo de nuevo. Estoy mostrando mi escritorio. A ver, dame un segundo. Está perdido. Sigue nomás, yo voy a seguir encontrándolo. Tiene que ver con la cantidad de hielo que está aquí está, ya. Aquí está, Douglas. Oye, tú eres francotirador, John. Claro, la cantidad de hielo. Que yo solamente hice un Google. De nuevo, yo no soy un científico natural, pero encontré esa evidencia sobre la cantidad, aquí está, la cantidad de agua que está en los océanos por todo el lado del mundo. Y aquí dice que son 1,35 billones de metros cúbicos o kilómetros cúbicos, o 320 millones de millas cúbicos, ¿cierto?
Entonces, esa es la cantidad de todo el agua. Si echamos y botamos todo el hielo, 100% de Antártica y de Groenlandia, ¿cuál es el costo? Sabemos que el hielo flota en su forma líquido, ¿cierto? El agua es muy curioso como un químico, porque la parte cuando está congelado flota. No, en otros elementos se cae al fondo, ¿cierto? Pero el hielo tiene ese muy interesante aspecto. Y aquí dice, el Antártica tiene 30 millones o 7,2 millones millas cúbicos de hielo. Y en Antártica, eso está aquí, ¿cierto? Antártica tiene como menos, como 600, perdón, Groenlandia tiene como, a ver. 26, no, 2.675.000 Ya, kilómetros 630. cúbicos. Entonces, en total, 2.750.000 kilómetros cúbicos de hielo, es el Greenland. pero yo estoy pensando que es como 2-3% de todo el volumen de todos los océanos, 2-3%. Y si realmente se derrite todo eso, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Vamos a tener realmente inundaciones globales? Porque está en contra el sentido común. Primero Pero que, John, que nada saca de tu duda o tu pregunta el concepto de qué pasaría si se derritiera Groenlandia y la Antártica. Eso no puede ocurrir, es físicamente imposible que ocurra claro, en las condiciones de la órbita que describe la Tierra alrededor del Sol y en función de la distancia del Sol a la Tierra. Eso es imposible, ¿ya? Tendría que ocurrir muchas situaciones simultáneamente de órbita, de variables astronómicas, ni siquiera desplazarse así, ¿cierto? No, 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 esa es la que menos influye, la que más influye es la excentricidad, es decir, cuando la Tierra pasa de circular a elíptico, y eso es un periodo de 115.000 años. Entonces, cualquier cosa que vaya a ocurrir así en el futuro se va a demorar decenas de miles de años o decenas de millones de años. Fíjate tú, el primer pedazo de hielo en la Tierra se formó hace 32 millones de años atrás, es decir, en la época de los dinosaurios. No existía hielo en la Tierra era una bola verde con 2.500 partes por millón de CO2. Entonces, saquémonos del cuestionamiento esto, ¿qué pasaría si? Lo que sí podemos decir es qué ha pasado con los hielos en los periodos glaciares e interglaciares y el aumento del nivel oceánico. Eso sí que podemos hacerlo, y eso perfectamente se puede inferir o se puede deducir qué pasaría en el futuro. ¿No es cierto? Si es que sigue el calentamiento global con los derretimientos de la Antártica y de Groenlandia, que dicho sea de paso, lo que se derrite ahí son los bordes más bajos, generalmente los bordes costeros. En el caso de Groenlandia, gran parte del borde costero de Groenlandia, y en el caso de la Antártica solamente la región occidental, justamente donde Chile hace presencia en la península. Esas son las áreas que más se descongelan. Ahora, en el caso de Groenlandia, bien digo, en toda la era industrial, desde 1900, no, más aún, desde 1900, no se ha descongelado el 99,58% de Groenlandia. No se ha descongelado, es decir, en 120 años el 99,58% de Groenlandia sigue intacto. Más aún, esto es el balance global, o sea, pérdida más ganancia. Por supuesto, cuando sube la temperatura en la Tierra, las partes más bajas, ¿no es cierto? Al igual que cuando uno mira la cordillera, la primera nieve que desaparece es la nieve que está más baja, ¿no es cierto? A medida que baja en altura, sube la temperatura y viceversa. En la Antártica pasa lo mismo, pero en la Antártica, si es que fuera cierto estas falsedades de Naciones Unidas, con todo el aire industrial de la Antártica se ha mantenido intacta según datos de Naciones Unidas. Yo te voy a contar cuál es la verdad después. El 99,98% de la Antártica está intacta y solamente ha perdido un 0,002%. Es decir, la nada misma en toda la era industrial, todo el periodo de calentamiento global. Ahora, eso es falso. Y te paso a explicar. Cuando viene un periodo de calentamiento global en la Tierra, como este ciclo, que son más o menos cada 1000 años, el último fue la Edad Media, tremendo calentamiento, mucho más intenso que el actual, por lo demás.
Evidentemente empiezan a subir lentamente los mares. ¿Por qué? Porque empieza la deglaciación de los restos de nieve de hielo que quedan después de la última deglaciación que terminó hace 10.000 años atrás. ¿De acuerdo? Todavía quedan unos pedazos de nieve por ahí, entre ellos Groenlandia y la Antártica. Y el resto, que es la nada misma, que son las cordilleras más importantes del mundo, como los Andes, los Alpes y el Himalaya. Eso nomás, eso se puede derretir todo y no pasa nada, el 1% de los hielos globales, el 99% de Groenlandia con la Antártica, en volumen. Ahora, efectivamente, la Tierra cuando se calienta, cuando vienen estos periodos de calentamiento global, es más acelerado en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. ¿Y por qué ocurre eso? Porque sencillamente el hemisferio norte está 2/3 de la masa continental, la masa de tierra, y en el sur solamente 1/3. Y los mares y los océanos sirven como los amortiguadores térmicos perfectos, o sea, subir la temperatura o bajarla del océano es muy difícil, se requiere mucha energía, mientras no así en la Tierra. Por lo tanto, como 2/3 de la Tierra está en el norte, se calienta más rápido que el sur, y por eso Groenlandia pierde un poquito más de hielo que la Antártica. Ajá, ok. Un año, ¿me entienden? Ahora, sí. Raya para la suma, no ha pasado nada normal. Ahora voy a los datos reales. En el caso de Groenlandia, sobre 1.500 metros de altura, en 8 años ha subido 2 pies, que son más o menos 60 centímetros. En el caso de la Antártica, el balance neto, o sea, ganancia menos pérdida, es una ganancia actual de 82.000 millones de toneladas anuales. Eso incluyendo las pérdidas, ¿ya? El balance neto bajó, en un periodo de 2 años, bajó de 112 a 82 billones de toneladas anuales que está ganando la Antártica. La Antártica está subiendo su nivel de hielo, no se está descongelando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se cae un pedacito, un trocito de iceberg y queda flotando en el océano, ahí están todas las cámaras, todo Greenpeace, la CNN, la ABC, y todo el Partido Comunista histérico, y la Greta Thunberg llorando ahí a mares diciendo how can you dare, o qué sé yo, esas tonteras. ¿Me entiendes? Claro. Eso es propaganda, eso no es ciencia. Pero es buena ganancia. La gente puede ganar mucho por eso, por su foto, hacer otro libro, otro seminario. Es muy bueno para ellos. Sí, claro. Pues. Bueno, en resumen, desde 1850, cuando empezó, 1850 es la fecha que se pone término la mini era glacial, que duró 500 años, desde la Edad Media, desde 1350 hasta 1850. Dios nos pille confesados si llegamos a esa época de nuevo, porque la vida sería sencillamente infactible, con las condiciones de frío, no habría espacio para la agricultura, para alimentar a la población actual, ni menos aún empeorado por los niveles de CO2 de esa época, 280 partes por millón. Hoy día apenas tenemos 400. Entonces la vida sería absolutamente infactible en esas condiciones. Una de las razones por las cuales ocurrió la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que ha pasado? Termina la era glacial, en 1850 empiezan los deshielos y empieza a subir el mar, y sigue subiendo hasta el día de hoy, y desde 1950, cuando empieza la era industrial y coincidentemente empieza a subir los niveles de CO2, no hay ningún quiebre. No hay ningún quiebre, sigue subiendo el mar a razón más o menos de 1 milímetro por año, lo que no es nada, nada, o sea, en 100 años son 100 milímetros, ¿cuánto es eso? 10 centímetros. Esto. Can't you step back for 10 centimeters? No. Nada. Entonces estamos pagando impuestos porque en 100 años más va a subir 10 centímetros los niveles oceánicos en promedio, porque ese es uno de los factores. Los otros factores es la subducción de las placas oceánicas, las placas continentales. Ese es el más importante, lejos. Ahí tú puedes tener de niveles de muchos centímetros en pocos segundos. ¿Me entiendes? Aquí estamos hablando de 1 milímetro por año. Claro. Entonces, ¿quién manda? Ahora, ¿por qué sigue subiendo esto y no hay ningún quiebre a partir de 1950 cuando empieza a subir el CO2? Justamente no hay un quiebre, porque el CO2 es una traza de gas tan ínfimamente pequeña, a su vez es tan débil como gas de efecto invernadero, tan tremendamente débil que tú unes a dos elementos, sencillamente el CO2 no tiene la capacidad para conducir la temperatura de la troposfera, de la atmósfera terrestre. Son las otras fuerzas de la naturaleza las que la conducen. Para la audiencia, ¿qué porcentaje del aire es CO2? Es muy pequeño, ¿cierto? Si tenemos oxígeno, nitrógeno,
¿Cuál es el porcentaje de CO2? Ah, bueno, ya, pues todos sabemos que el que manda en la atmósfera es el nitrógeno y después el oxígeno, ¿no es cierto? 71-29. Pero el CO2 está en el cuarto lugar con 0,04%, es decir, 400 partes por millón. La nada misma. Hay menos CO2 en el aire que impurezas en el cobre blister. Ya, ok. Y supuestamente los hombres están contribuyendo, ¿qué porcentaje de esta pequeña parte? Porque volcanes y el mar mismo está produciendo CO2, ¿cierto? Sí, bueno, la contribución humana es despreciable. Bueno, es que hay dos números ahí. Está el número oficial de Naciones Unidas. La contribución anual de CO2 a la atmósfera es de un 4,3% de las emisiones globales de CO2. Entonces, O sea, 4,3% de 0,4. no, espérate, que esto es más complicado de entenderlo. Ojo con la aritmética aquí, porque es fácil. Okay. Una cosa es las emisiones anuales de CO2, ya sea del ser humano o naturales, ¿ya? Del total de emisiones anuales, el ser humano, según Naciones Unidas, emite el 4,3%. Ajá. ¿Ya? Ahora, según el último estudio de la universidad, que a ese sí le creo, no a Naciones Unidas, que se encierran en una pieza un par de docenas de políticos de izquierda a decir cuáles van a ser los números oficiales, yo prefiero creerle a la Universidad de Helmut Schmidt de Hamburgo, en una investigación dirigida durante años por el doctor Hermann Harte, que acaba de jubilar. Él concluye que las emisiones antropogénicas anuales no es el 4,3, es 0,7%. Ya. Ahora, mira tú, lo siguiente. Hagamos la sumatoria de toda la era industrial. Ese 0,7, sumémoslo, eso en matemáticas se llama la integral de una función. La suma. Todo este 0,7%. Según Naciones Unidas, y ahora sí podemos hablar de cuánto contribuyó el hombre en la cantidad total de CO2 que hay en la atmósfera. ¿De acuerdo? Sí. Bien, mira tú, vamos separando, disectando esto, porque esta parte es la central. Aquí es donde tú debieras terminar toda discusión absurda sobre calentamiento global. La atmósfera, perdón, voy a terminar por lo que empecé. Según Naciones Unidas, la cantidad total de CO2 que hay en la atmósfera, de este aumento de 300 a 400 partes por millón de la era industrial, o sea, de 0,03 a 0,04%, de ese aumento, el hombre responsable es un 15%. Que es la sumatoria de este 4,3% por 70 años. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. Eso es una mentira. Es la sexta parte, eso es 2,5%. Pero aceptemos que es el 15%. Aceptémoslo porque Naciones Unidas nunca miente, nunca exagera. Y son muy buenas la gente, no va a mentir, son súper honestos, sinceros. Y viven en una pobreza franciscana. Claro. Lo siento como yo, porque yo nunca he ganado un peso en estos 6 años que llevo dando la voz de la ciencia. Pero ellos sí, ellos por mentir son multimillonarios partiendo por el señor Al Gore. Bueno, el asunto es que si tú sumas todo esto, tienes 15% según Naciones Unidas, dejémoslo ahí. Vamos ahora a la atmósfera entera. Si nosotros no tuviéramos atmósfera en la Tierra, la temperatura de la Tierra sería menos 18 grados Celsius. Esa es la radiación que llega a la Tierra, menos 18 grados Celsius. Hoy día estamos 15 grados Celsius promedio. Es decir, la diferencia entre tener y no tener atmósfera es 33 grados Celsius. ¿De acuerdo? Ahí están todos los gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles son los gases de efecto invernadero? No es el nitrógeno, no es el oxígeno. Son los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son? Primero que nada, el 1,1% de toda la atmósfera son los gases de invernadero que permiten que estemos viviendo a una temperatura media de 15 grados Celsius. Es decir, 33 grados superior a que si no tuviéramos atmósfera. ¿Y cuáles son esos gases? Ya te voy a decir, vamos por partes. El 1,1% de la atmósfera son todos los gases de efecto invernadero. De ese 1,1%, abrámoslo, ¿ya? Olvidémonos del 98,9% del resto de la atmósfera y abramos esta cajita que son los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son? Ya, el 1,4% de ese 1,1% son todos los demás gases de efecto invernadero excepto el CO2 y el vapor de agua.
Ahí está el metano, están los NOx y qué sé yo, un montón de los CFC, qué sé yo, algunos contribuyen al enfriamiento, pero son gases de efecto invernadero. El 3,6% es el CO2. Ya. De ese 3,6%, según Naciones Unidas, sería el 15% de la contribución humana. Ujú. Vamos sacando el 1,1%, del 3,6%, del 15%, ahí está la contribución humana, ese 0,000 no sé cuánto. Ahora, ese 15%, por supuesto, está tremendamente exagerado en 6 veces, es el 2,5%. Entonces, Ya. es el 2,5% del 3,6% del 1,1% de la atmósfera, que tus auditores vayan calculando porcentaje, 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 y te vas a ver tú de que la incidencia humana en las emisiones de CO2 mundiales en el periodo de 70 años es la nada misma. Es como decir la incidencia que tiene el aleteo de una mariposa en China en la formación de un huracán en el Golfo de México. Pero Incluso, son bien relacionados, ¿no sabías eso? Súper bien relacionados. claro que sí, pero yo creo que tiene menos relación que el aleteo de una mariposa. Ok. Bien, ahora, Ya. ¿cuál es el verdadero gas de efecto invernadero que nos Ujú. permite vivir como estamos viviendo? Son el vapor de agua, con un Ujú. 95% de incidencia. 3,6 más 1,4, ahí están todos los gases no agua, ya metano, CO2 principalmente, y el 95% es el agua, vapor de agua. ¿Y cómo se distribuye el vapor de agua por el resto del planeta? Por las circulaciones de los vientos, el hemisferio norte y sur, dado por diferencias de presión. Ahí está, eso es todo. Por eso tú en Sí. ambientes secos, por ejemplo el desierto Sahara, el desierto de Atacama, en las noches, tú experimentas temperaturas de 5, 6, hasta 10, hasta 12 grados bajo cero. Yo lo he experimentado en el desierto en la noche, en la Claro. mañana, a las 6 de la mañana, 12 grados bajo cero, no se siente porque la humedad es cero, ¿ya? Ujú. Pero ese mismo lugar, a las 12 del día te achicharras de calor y puedes llegar a tener 40 y 50 grados de calor. Esas Ya. son las diferencias, porque no tienes vapor de agua. El vapor de agua te guarda el calor en la noche y te achicharra también en la mañana, en el día, ¿no es cierto? Ahí tienes Ujú. todo el cordón del Ecuador, que es Ya. tremendamente húmedo. Y ahí está, ese es el gas de efecto invernadero, Ya. Ok. no es el CO2. Perfecto. No, eso es bien, bien explicado. A propósito, si quiere usar la pizarra para escribir alguna cosa, te enseño para compartir y tú puedes usar tu mouse para escribir cosas en cualquier momento. No sé si es necesario o no. Muy interesante esa explicación. Entonces, estamos diciendo que la parte componente del hombre, su contribución al supuesto problema es mínimo. Es muy, muy dudoso que el hombre está provocando un gran cambio en el clima. ¿Es cierto? Eso es lo que está diciendo. Es mucho más que eso, que dudoso. Sencillamente es despreciable la incidencia humana. Si es una soberbia, una arrogancia muy grande, típica de los comunistas y los socialistas, que se Ya. sienten Dios en la tierra, de culpar y decir que nosotros tenemos el poder de cambiar el clima. Cuando el clima cambia, realmente somos nosotros los que vamos a decir, por favor, como en la Edad Media, que los cristianos mandaban a comisiones de cura a rezarle y a rogarle a Dios al frente de un glaciar para que dejara de seguir avanzando. Así Ya. vamos a terminar también. Nosotros no tenemos ninguna incidencia en el clima. Y Ya. bueno, ahora estamos viviendo un óptimo climático similar al de la Edad Media. Muy interesante. Entonces, todo este gasto que tenemos en el mundo de obligar el proceso de producción, de cambiar su comportamiento, añadir otro tipo de tecnología, hay ganancia por todos lados en eso. A propósito, una empresa que puede vender su producto para reducir las emisiones de carbón está ganando una fortuna ahora. Entonces, es muy rentable para ellos expandir o respaldar ese mito, ¿no? Porque ellos, solamente esa parte, y los políticos también, que pueden vender este miedo a personas, también gana votos, gana propósito en su vida, porque cuando hay crisis y más crisis, la gente normalmente está pidiendo más gobierno, más Estado, más reguladores, etcétera, y esa gente se paga bien. Entonces, es lógico para mí que existe ese mito y va a seguir existiendo porque hay ganancias para personas y los ignorantes simplemente no saben, ¿cierto? Yo no sé nada sobre lo que me ha enseñado recién, es algo más o menos novedoso para mí. Y yo leo mucho, pero no en ese tipo de revista.
Y de acuerdo, he escuchado Monckton y los demás hablando también con muchas cifras, pero la vasta mayoría de personas no escuchan a personas con sus detalles así. Solamente estar por el espantar, ¿eh? Escuchando a la izquierda, estos comunistas y otros que espantan a la gente para creer esa verdad. Sí, Entonces, bueno, lo que... en buena Sí. hora tuve la... te puedo contar una anécdota que es un poco más filosófica. Yo ya llevo 6 años en esto, John, y un día hablando con un sacerdote que es el rector del colegio donde estudié yo, le dije, mira, le dije, yo no sé si Dios me puso en su camino o yo me puse en el camino de Dios. Porque la verdad de las cosas es que la gente me agradece. Ah, bueno, y él me respondió, me dijo, ninguna de las dos, me dijo. Dios nos pone donde nos necesita. Mira qué sabio. El asunto es que la gente aquí en Chile y en Latinoamérica, incluyendo España, países como Guatemala, mañana me entrevistan de Los Ángeles, Univisión para el mundo de la hispana. Esto no sé cómo se difundió que existía un Douglas Pollock en Chile. La única, yo te diría, aporte realmente que he significado yo a Latino Iberoamérica es que todo lo que la ciencia la he estudiado en inglés, porque el 100% de la literatura científica está en inglés. Entonces, entre otras cosas, aparte de estudiarla y entenderla, la he traducido entera al idioma español. Entonces, nosotros estamos sordos y ciegos por varios motivos. Primero, los medios no lo dan a conocer. Esos son los medios a nivel de todo Occidente, ¿eh? Del mundo libre, de la democracia Occidente. No lo van a conocer. Están todos aliados a la izquierda, cejados con Naciones Unidas. Segundo, los gobiernos están comprometidos con la causa de Naciones Unidas, excepto los países que ya te voy a mencionar a continuación porque hay novedades de la cumbre de Nueva York de la semana antepasada. En general, Occidente entero está comprometido con este fraude, por lo tanto, también son parte con los medios de dejar de que la población esté mal informada y solamente mostrarle la parte sesgada de la izquierda internacional que es Naciones Unidas. Entonces, por eso la gente no sabe. Entonces, cuando sale alguien diciendo, oiga, señor, por lo menos tómese el tiempo de escuchar esta otra parte, que es de sentido común, que es tan de sentido común y fácil explicarlo y decirle, si usted no me cree, vaya a tal sitio en internet y baje usted mismo las bases de datos que son públicas. Por ejemplo, la Universidad de Alabama en Huntsville, los datos de temperatura global son totalmente públicos, los puede sacar cualquier persona. Y ahí uno se puede hacer el gráfico desde el año 79 hasta hoy día. Te fijas en las diferencias, de los anomalies, que se llaman diferencias de temperatura mensual. Los niveles del mar también, del satélite Envisat, de Jason 1, Topex y Jason 2, del satélite Poseidon. Todo eso son datos públicos. Los datos de hielo están al día. Todo el día, en cualquier momento digo clic y tengo exactamente lo que está pasando en Groenlandia. Lo mismo que el Sea Ice Cover en la Antártica, que hoy día sí tuvo un bajón violento, pero ya se recuperó. Y ya está sobre la media, ahora que estamos en octubre, pero ¿te acuerdas? Hace 2 meses, en septiembre, nunca en la historia se había registrado una pérdida de hielo ártico tan grande como este año. Es Pura cierto. mentira. No, el año 2002 fue peor que este, pero este año sí, segundo on record, como se dice. Pero ya se recuperó y en este momento está sobre la media. La media de los últimos 30 años, del 81 al 81 al 2010. ¿Te fijas? Entonces, nada normal está pasando. Y esto es de sentido común, lo puede saber cualquier persona y los datos están ahí, son públicos. ¿Y por qué en Estados Unidos entonces la gente que tiene inglés está tan engañado por la misma cosa? Yo no sé si tanto como en Chile o en América Latina, pero hay mucha gente allá que cree toda esa cosa. Y ellos tienen los datos, no quieren estudiar, son flojos, no sé, pero ellos están plenamente de acuerdo. Mira los congresistas que hay en Estados Unidos. Son radicalmente a favor de eliminar la raza humana para salvar la atmósfera. Sí, pues ahí tiene, bueno, los congresistas que alarmistas de Estados Unidos tienen a su haber todos los medios, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene tú a Alexandria Ocasio-Cortez y tantos más, la señora esta que te da ya, la presidenta de los representantes, ¿cómo se llama? Feinstein. No, es una señora, es Pelosi.
Nancy Pelosi. Claro, okay. Ahí tienen todo ese grupo de personas alarmistas que quieren que incluso dejemos de tomar agua y bebamos nuestra orina, hasta ese nivel de alarmismo. Ayer murió un niño en Inglaterra, se suicidó por esta alarma, por este pánico climático, se suicidó. Entonces estamos llegando a niveles ya increíbles del lavado cerebral y la imbecilidad y la estupidez humana. Es decir, ¿cuándo vamos a empezar a tener un poquitito de integridad y de identidad propia y decir, oiga, momento, yo tengo inteligencia suficiente para revisar los datos que usted me está entregando? No voy a creer de buenas a primeras lo que usted me está diciendo, déjeme revisar si hay otra opinión. Esa es la actitud sana de cualquier gobierno que quiere hacer prosperar a su país. Este gobierno no lo tiene, porque la ministra Schmidt, la brutalidad que dijo, lo dijo en el Congreso del Futuro y después lo volvió a repetir meses después, de que los hielos, ¿cómo se llama? 5 ciudades en Chile, hacia el año 2100 van a quedar debajo del Océano Pacífico. Así que, John, anda poniéndote salvavidas, gallo, porque a ti te va a tocar. Viña y Valparaíso van a quedar debajo del Océano Pacífico. Bueno, por lo menos estoy construido un poco más arriba, entonces no tengo problema. Valparaíso, Talcahuano, Coronel, Arauco y Puerto Saavedra, que hoy día están en la cota 10 metros promedio, 10 metros sobre el nivel del mar, el año 2100 van a quedar en la cota 0, o sea, debajo del Océano Pacífico. ¿Qué significa eso? Que los mares van a subir 12 a 13 veces más rápido que la última era glacial, que el último descongelamiento, perdón. Ya van a subir 186 veces más rápido que en los últimos 8.000 años. Y van a subir 387 veces más rápido que las mediciones satelitales de la actualidad de satélite Envisat de la Unión Europea, que tiene los mejores datos. Si tú divides 12,5, divídelo por 0,323 milímetros por año, eso te da 387 veces más rápido. Eso es absurdo, porque esa velocidad que fueron 10 milímetros por año, pero se demoró 12.000 años en que los mares subieran 120 metros, eso te da 10 milímetros por año, eran circunstancias que había hielo en la Tierra, en la parte continental, porque si tú derrites un pedazo de hielo en el océano, el nivel del mar sube 0. Se puede derretir todo un iceberg y el nivel del océano va a subir 0. Haz la prueba en un vaso de agua y te vas a dar cuenta al tiro. Sin embargo, para que suban los niveles del mar, tú necesitas que se derritan los hielos continentales. Entonces, efectivamente, la última era glacial, Chicago estaba bajo 900 metros de profundidad enterrado bajo el hielo. Boston estaba bajo 1.250 metros de hielo y Montreal estaba bajo 3.300 metros de hielo. Todo Siberia, toda Europa hasta el Mediterráneo, China, estaba todo bajo hielo. Ahora, esos hielos se derritieron y en 12.000 años, a razón de 10 milímetros por año, subieron los mares 120 metros. Hoy día, la ministra Schmidt dice que no, que van a subir 12,5 veces más rápido que en esa época cuando estaba todo ese hielo continental. Pero si no hay hielo en la Tierra para eso. Pero muy interesante para un político espantar a la gente, porque gana muchos votos y gana poder y prestigio. No es ilógico que van a decir ese lecer. Bueno, yo a la ministra Schmidt le pregunté cara a cara el martes pasado, hace una semana atrás, en la conferencia, no sé cómo averiguaron mis datos, pero me invitaron. Yo fui. Era una conferencia que ella hacía un discurso y detrás lo hacía la secretaria ejecutiva de la United Nations Frame, o sea, la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, la señora Patricia Espinosa. Es como segunda a bordo después de Guterres. Yo pude invitar al ministro de Ciencia y Tecnología también. Y habló y nuevamente el terror y dijo que Chile cumple con 7 de los 9 elementos de vulnerabilidad climática, por lo tanto nos pone dentro de los 10 países más vulnerables del mundo. Y ahí es donde saca esta cosa de que los 5 localidades van a quedar bajo el Océano Pacífico. Eso es un absurdo, es decir, la pobrecita no sabe nada, se cree todo lo que le dicen, o tal vez sabe y miente. Una de las dos, no queda otra. Claro, bueno, es conveniente no tener toda la verdad cuando eres un político. Oye, Douglas, eso es súper interesante, pero sabe que cuando estamos publicando y estamos más de 45 minutos, es muy largo para la gente para que ellos vean. Recomiendo que seguimos el próximo miércoles con el mismo tema.
Y tú puedes preparar sus notitas, especialmente esta parte de Chile y la legislación, y para que la gente aquí sepa quién es lo más estúpido entre los políticos aquí o los más mentirosos para publicar esas ideas. Eso sería muy interesante, yo creo que para la audiencia aquí. Y si tiene otros datos también, podemos traerlo de nuevo la próxima vez. Mira, por mientras que tus auditores vean un programa que se viralizó, que explicó más en detalle esto de un poco la ciencia del cambio climático y sobre todo un video nuevo que ya lo hice, ya está en la etapa final de edición y sale probablemente el viernes o sábado sale y promete ser una bomba al mundo político porque... ¿Cómo se llama? Bueno, el que se viralizó se llama, mira, que googleen nomás y pongan perdón, que pongan en YouTube, pongan mi nombre nomás y ahí van a pillarlo al tiro. Les va a salir la conferencia que está en Estados Unidos. Y yo te voy a decir cuál es, si es que tú pones YouTube ahí, pon mi nombre y te voy a decir cuál es, para que la gente lo vea. A ver qué es lo que te sale ahí. Baja un poco. Este de acá, el que dice, ese. Ese aquí, la verdad sobre... Okay. Sí, ese que tiene como 200 o 100 mil visitas, ese. 229,000 visitas. Sí. Y fíjate tú que masivamente la gente le gusta lo que dije por los likes. Ese que lo vean porque es muy fácil de entender. Te fijas, incluso muestro algunos gráficos y algunos datos. Perfecto. Y el otro que va a salir con esta misma productora el sábado, que va a hacer un análisis de lo que fue la cumbre de acción climática de la semana antepasada en New York, que se basó en un informe de la Organización Mundial de Meteorología, que pertenece a Naciones Unidas, y ¿cómo se llama? Y basa ese informe para esta cumbre, en la cual fundamentalmente, ¿qué es lo que dice ese informe? Que no solamente todo está subiendo o creciendo, como por ejemplo la temperatura atmosférica, los deshielos, los niveles oceánicos, los eventos de clima extremo, la acidificación oceánica y los incendios forestales no solamente están creciendo, sino que además se están acelerando. Eso es lo que dice ese informe. Entonces ahí viene toda esta alarma, toda esta histeria con miras a la COP25. Entonces ya sabemos cómo viene la mano, ¿ya? Bien. Mira, detengámonos en ese momento, porque yo creo que es demasiado largo para la gente en nuestro estudio audiencia para escuchar, pero sigamos la próxima semana. Ellos pueden ver el link ahora durante la semana y nosotros podemos seguir conversando y tú vas a tener mucho más tiempo porque he explicado mi parte que es en sentido perverso, porque la audiencia realmente tiene interés en eso. En Chile, aquí, entre los libertarios, dudamos todo lo que dice el gobierno siempre, porque creemos que ellos están allá para aprovechar a la gente y no hay mejor ejemplo de eso, de esa cosa de cambio climático. Entonces, Douglas, muchas gracias por venir y si tú tienes tiempo la próxima semana, el miércoles a la misma hora, tú puedes usar el Zoom, todas las herramientas que tenemos aquí para poner tu propio pizarra y hablar cosas o poner tu propio YouTube, de demostrar gráficos. Practica durante la semana porque abajo en tu pantalla dice share. No sé si tú dices allá. Cuando tú pinchas ahora donde dice share, tú puedes controlar la pantalla también en este programa y mostrar a la gente. Quiero mostrar, ¿no es cierto? ¿Cómo? Yo administro lo que quiero mostrar. Claro, tú puedes administrar completamente la cosa. Sí, no, entonces, sí lo he hecho con tu amigo, con Han o con otros. Ok, bueno, ese es el asunto. Pero tenemos que parar o terminar el show para el día de hoy. De nuevo, muchas gracias y nos vemos entonces la próxima semana. Ustedes en la audiencia pueden reservar sus comentarios para Douglas también, para que todo esté más claro y no estemos tan engañados por la izquierda en ese país como en otras partes del mundo. Entonces, soy Dr. John Coben, voy a decir
despedirme ahora. No sé si tú tienes una palabra de cierre, Douglas, y vamos a terminar con tu palabra. Bueno, entre el día, o sea, desde hace mucho tiempo, pero digamos, desde el día hasta el 3 de diciembre van a escuchar cada vez más frecuentemente los conceptos de crisis climática global y emergencia climática. Por favor, apaguen la televisión, se lo escuchen o no, bien no crean nada de eso, porque no hay nada que temer. Estamos en un óptimo climático. Amén. Ok, muy bien. Bien. Gracias, Douglas. Chao, chao. Nos vemos la próxima vez. Hasta Ok. luego.